Hace poco leí una frase que dice: los libros son la puerta que nos lleva a la imaginación y al conocimiento. En el inglés sería: books are doors that lead us to imagination and knowledge. Nosotros somos estudiantes de la Universidad César Vallejo y en esta presentación abordaremos un análisis literario sobre el cuento Los Kainas, obra reconocida por el escritor peruano César Vallejo, uno de los autores más importantes de la literatura hispanoamericana por su aporte a la poesía y la narrativa con enfoque social y humano. El cuento Los Kainas tiene como problemática central la pérdida de la racionalidad humana y el proceso de la deshumanización, a través de la narrativa de cómo los personajes comienzan a comportarse como monos. El autor muestra cómo el miedo, la sugestión colectiva y la falta de pensamiento crítico pueden llevar a la degradación del comportamiento humano. César Vallejo es uno de los escritores más importantes del Perú y una figura destacada de la literatura universal. A continuación conoceremos 5 datos biográficos y quizás poco conocidas de él. 1. Desde niño sus padres querían que por ser el último de sus hijos siguiera con la vocación sacerdotal, costumbre que en esa época era muy común e influenciada por la tradición religiosa de su familia. Sin embargo, César Vallejo eligió dedicar su vida a la literatura. 2. En 1912 consiguió un trabajo como ayudante de cajero en la hacienda azucarera Roma, ubicada en el valle de Chicama, donde fue testigo de la dura explotación que sufrían los trabajadores del campo. 3. Fue maestro en el Colegio Nacional de San Juan en Trujillo, época donde tuvo como alumno a Ciro Alegría, quien años después se convertiría en uno de los novelistas más importantes del Perú. 4. En 1917 César Vallejo conoció a Zoila Rosa Cuadra, una joven que asistía con frecuencia a escuchar sus poemas. Al verla a él en sus recitales, pensó que ella estaba interesada en él y comenzó a cortejarla. Sin embargo, ella solo lo admiraba como poeta y no correspondía a sus sentimientos. Decepción que marcó una etapa de su vida, y poco después viajó a Lima para continuar sus estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 5. En Trujillo lo apodaban Corriscoso, sobrenombre con el que se burlaban de él por los rechazos amorosos que sufría y por su apariencia física y su origen humilde. Para comprender mejor el cuento Los Kainas, es importante conocer el contexto del Perú, el año en el que César Vallejo publicó esta obra. Era 1922 y el Perú estaba siendo gobernado por Augusto Leguía, quien llegó al poder en su segundo gobierno llamado el Oncenio, tras un golpe de Estado en 1919. Durante este gobierno se trató de modernizar el Perú mediante construcción de carreteras, edificios y otras obras públicas. Sin embargo, esta modernización no llegó a todos los rincones del Perú, ya que muchas comunidades andinas vivían en condiciones de extrema pobreza, exclusión y abandono. En la sierra, donde se desarrollan muchos de los relatos de Vallejo, las comunidades indígenas vivían bajo estas condiciones. Además, el poder del hacendado permitía situaciones de abuso, mientras que el Estado proporcionaba muy poca protección a estas poblaciones. En el ámbito cultural surgieron muchos escritores e intelectuales que denunciaban estas injusticias y demandaban una mejor valorización al mundo andino. Uno de ellos fue César Vallejo, quien a través de Los Kainas no solo presenta un relato fantástico, sino también una crítica a una sociedad que ha perdido su humanidad y que permite que el miedo, la indiferencia y la violencia destruya la dignidad de las personas. Conocer este contexto nos permite entender cómo este relato refleja las tensiones que existían en esta época en el Perú. En el cuento Los Kainas se presentan diversas situaciones que reflejan la pérdida de racionalidad humana y el proceso de deshumanización. La primera situación ocurre cuando los habitantes terminan creyendo que están convirtiéndose en monos. Esta idea se expande rápidamente
entre la población y provoca que muchos acepten este comportamiento sin cuestionarlo, demostrando la influencia de la sugestión colectiva. La segunda situación se observa cuando las personas empiezan a imitar conductas animales, abandonando progresivamente valores, normas y formas de convivencia. Esto representa la pérdida de identidad y de pensamiento crítico dentro de la comunidad. La tercera situación es el temor generalizado que invade al pueblo. El miedo hace que los habitantes actúen de manera irracional y se alejen de la realidad, generando desorden y afectando las relaciones entre las personas. A través de estas situaciones, César Vallejo muestra cómo la falta de reflexión y el miedo colectivo pueden hacer que se pueda llevar a la degradación del comportamiento humano. Muy buenos días, compañeros, profesor. El día de hoy les voy a hablar sobre los kainas y su relación con el ODS 16. Como captamos en la primera imagen, en el cuento vemos cómo los habitantes empiezan a actuar de manera irracional. El miedo y la sugestión colectiva hacen que pierdan el pensamiento crítico, lo que provoca conflictos y rompe la convivencia dentro de la comunidad. Como vemos en la segunda imagen, esto no solo ocurre en la ficción. En la actualidad también vemos cómo la desinformación, los rumores o incluso la violencia pueden influir en las personas y afectar la paz y el respeto entre los ciudadanos. Como vemos en la tercera imagen, por eso también es importante hablar de la salud mental. En el Perú hay más de 50.000 psicólogos colegiados, lo que refleja la necesidad de contar con profesionales los cuales apoyen el bienestar emocional y ayuden a prevenir situaciones de conflictos. Como vemos en la cuarta imagen, en la parte de abajo, frente a esta realidad, el ODS 16 nos propone fortalecer valores con el pensamiento crítico, el diálogo y el respeto. De esta manera podemos construir una sociedad más justa, inclusiva y pacífica, que es precisamente la reflexión que nos deja César Vallejo en este cuento. Muchas gracias. Nosotros como estudiantes universitarios tenemos la responsabilidad de actuar como agentes de cambio dentro y fuera de nuestra comunidad. A través del aprendizaje y el conocimiento que adquirimos en la universidad, podemos contribuir a combatir la discriminación, la exclusión y el estigma social, promoviendo una sociedad más justa e inclusiva. De esta manera, apoyamos el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10, reducción de las desigualdades, fomentando la empatía, el respeto y la igualdad de oportunidades, especialmente para aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Asimismo, como futuros profesionales debemos actuar con ética y responsabilidad, promoviendo el respeto a los derechos humanos y fortaleciendo la convivencia en nuestra sociedad. Con estas acciones contribuimos al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, paz, justicia e instituciones sólidas, demostrando que cada uno de nosotros puede generar un impacto positivo desde su entorno. En situaciones como las presentadas en los kainas, es importante poder promover acciones que fortalezcan la sociedad más justa, inclusiva y pacífica, como se mencionan en las ODS 10 y 16. En primer lugar, se debe fomentar el pensamiento crítico y la educación para que las personas puedan analizar la información de manera responsable y no se dejen influenciar por rumores o creencias que generan miedo y desinformación. En segundo lugar, es necesario promover el respeto a la diversidad y la creación de oportunidades iguales, reduciendo así la discriminación y la exclusión social que afectan a muchas personas. Finalmente, se debe fortalecer el diálogo, la empatía y la reducción de conflictos de manera pacífica dentro de las familias, instituciones educativas o comunidades. Estas acciones permiten poder construir una sociedad basada en el respeto y la convivencia armoniosa. De esta manera podemos contribuir al desarrollo de una sociedad más consciente, justa y solidaria, tal como lo plantean las ODS 10 y 16.
cuento Kainas nos deja una reflexión importante sobre la fragilidad del pensamiento humano cuando predomina la ignorancia, el miedo y la falta de pensamiento crítico. Esta problemática está relacionada directamente con el ODS 4, Educación de Calidad, y el ODS 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. En conclusión, Kainas nos invita a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer la educación, el pensamiento crítico, los valores humanos para construir una sociedad más consciente, justa y equilibrada en concordancia con las ODS.